Hola, este es el primer video para la segunda evaluación de corriente alterna. El tema número 1 es el capacitor y la capacitancia. Por mí, Lucas Arriagada. Recordar cosas importantes, la corriente alterna. El voltaje y la corriente varían en el tiempo, de manera cíclica y de manera periódica. Como un pequeño contexto, en Chile hay un vaivén de 50 veces por segundo. Esto es lo mismo que decir 50 Hz. Ahí también se puede ver un poco la representación visual de lo que viene siendo la corriente alterna. No es que solamente siga un sentido, sino que va y viene. También se puede representar de manera gráfica cuando la onda sube, hace su máximo y desciende. Y obviamente pasa por un cero. Ya entendiendo esta temática, podemos continuar. Ahora tenemos que recordar conceptos fundamentales. No busco que se aprenda fórmulas ni definiciones muy grandes, sino que se entienda el concepto. Partiremos hablando del concepto de carga eléctrica. Efectivamente, no se suele hablar de carga eléctrica en lo que viene siendo la materia de corriente alterna en nuestra institución, pero es importante saber lo que es y lo que representa. Si nosotros tuviéramos algún recipiente, por ejemplo un balde, el cual lo llenáramos con una cierta cantidad de fluido, este fluido representa la carga. Son los elementos que yo puedo llegar a utilizar. Entonces, todo este recipiente tiene cierta cantidad de carga, cantidad de cosas. Ahora, si nosotros conectáramos una manguera y se aplicara una succión, nosotros estamos aplicando una fuerza vertical para poder subir lo que viene siendo el líquido. La fuerza que se ejerce para poder mover la carga eléctrica, en este caso, se le denomina voltaje. Es la fuerza que yo necesito para poder moverme. ¿Y qué tiene que ver la corriente con todo esto? La corriente toma lo que pasa, las cargas por unidad de tiempo. Dígase, lo que pasa de fluido por tiempo. O pasó, por ejemplo, 100 mililitros, pasaron 100 cargas, etc. Eso es lo que representa la corriente. Recordar que el voltaje se mide en volts, la corriente se mide en amperes. La carga eléctrica, como no lo vamos a estar viendo, no es necesario especificar. Pero ya entendiendo estos conceptos, vamos a ver, ¿qué es un capacitor? Primero, por definición, es un elemento pasivo. Como tal, el capacitor no genera energía, él solamente recibe, la modifica, etc. Físicamente está compuesto por dos placas que son conductoras que conducen la electricidad o permiten que se muevan los electrones por ellas. Y además una placa dieléctrica. Como se ve en la imagen, las dos placas azules corresponden a los dos conductores. En la vida actual, normalmente estos conductores son placas de aluminio que tienen cierto grosor, tienen cierta área, etc. Y además está lo que viene siendo la capa dieléctrica. Como definición de dieléctrico es que no permite o es más costoso para los electrones moverse por este medio. Lo mismo, tiene una densidad, tiene una permeabilidad, no sé hablar, pero se entiende. El tema de que tiene una característica que impide que los electrones tengan un buen flujo. Y como otra característica del capacitor es que almacena la energía en forma de campo eléctrico. Aquí, nuevamente, nosotros no vamos a interiorizar lo que es un campo eléctrico ni un campo magnético, pero es bueno saber el concepto. Entendamos de que las placas van a estar conectadas a un circuito. Hay una que va a estar cargada negativamente y otra cargada positivamente. En este caso van a hacer el movimiento de que cuando se muevan las cargas eléctricas hacia el positivo, se va a cargar 100% esta. Y como estamos en corriente alterna, después nos vamos a mover nuevamente. Estamos en un van y ven, generando que todo el tiempo, pese a que uno de los lados se cargue,
se vuelva a generar un flujo de electrones, dígase corriente eléctrica. ¿Y cuál es la importancia o característica principal del capacitor? Que tiene la capacitancia, que es la capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. La capacitancia es un valor fijo, dígase no varía en el tiempo. Y si nosotros comenzamos a hacer el análisis, si yo aumento la cantidad de carga, sí o sí tengo que aumentar el voltaje para que pueda almacenar la carga eléctrica. También, si yo el voltaje lo disminuyo, sí o sí tengo que disminuir mi cantidad de carga, porque la capacitancia es un valor fijo que tiene, por ejemplo, el elemento. Como otra gran característica, el capacitor hace que el voltaje tenga un desfase de menos 90 grados respecto a la corriente. Aquí vamos a hablar de un diagrama de fase, un diagrama fasorial. Por ejemplo, aquí nos dicen el voltaje tiene un desfase de menos 90 respecto a la corriente. Perfecto, coloco primero la corriente porque es mi sentido de referencia. Aquí se ve corriente del capacitor, importante. Es del capacitor, de la cosa que estoy midiendo. Ahora, como yo sé que tiene un desfase de 90 grados, yo tomo mis 0 grados y me movilizo hasta llegar a los 90, que sería la parte de acá. Y este sería el voltaje del capacitor. Además, ojo, también hay otra definición que es donde la corriente se dice que está adelantada, o lo que sale normalmente en los libros. La corriente está adelantada 90 grados respecto al voltaje. Cualquiera de las dos formas o representaciones está correcta, significan lo mismo. Como pequeño tip, cuando estemos ocupando la corriente en lo que viene siendo nuestro origen, es porque estamos midiendo lo que viene siendo en serie elementos, porque cuando tenemos un circuito serie, la corriente es la misma para esa rama, lo que cambia es el voltaje. Pero si queremos medir circuitos que estén en paralelo, como sabemos como característica de los circuitos paralelos, en que en cada rama llega un voltaje. Entonces, como va a ser el mismo voltaje, me conviene a mí colocar el sentido de referencia como voltaje. Por eso muestro las dos formas de representar el diagrama fasorial, porque va a depender de lo que estén buscando. Ya. Ahora, importante es ver una cosa. Si yo tuviera mi circuito, que aquí solamente es una fuente y un capacitor, no tengo ninguna resistencia, mi fuente, siempre el voltaje va a estar en fase a la corriente. Dígase, si el voltaje es 0, la corriente es 0. Por lo tanto, al momento de llegar al capacitor, el voltaje queda en menos 90. O el voltaje en 0 y la corriente en 90. Cualquiera de las dos formas está correcto. Pero fasorialmente se vería así. Pero no significa de que siempre sea 0. Porque si yo midiera de una forma distinta, por ABC motivo midiera que la fuente tiene un desfase de 30 grados, significa que yo voy a tomar mi sistema de referencia, este es mi 0 grados, aquí yo voy a subir 30 y a partir del de acá yo cuento 90. Y ahí quedaría mi diagrama fasorial. Es importante ver que no siempre es 0 o no siempre está en el origen. Uno arbitrariamente, definición de arbitraria si es que no se sabe, yo lo tomo por conveniencia. Pero en caso de que el ejercicio en algún punto antes del capacitor, la corriente y el voltaje tienen un desfase, se tiene que hacer así. Ahora continuando, características de los capacitores es que se pueden escribir de forma equivalente. Como dice ahí, los capacitores, al igual que las resistencias, se pueden representar de una forma equivalente dependiendo de su configuración. ¿Cuáles son las configuraciones? Que sean serie, que sean paralelo o que sea mixto. En este caso, vamos a ver cuándo son en serie. Se ve lo que viene siendo un circuito donde tenemos un capacitor 1, un capacitor 2
Entre medio puede haber una cantidad cualquiera de capacitores hasta llegar al último. Eso significa las líneas punteadas. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular una capacitancia? Ojo, la capacitancia se mide en faradios. No es lo mismo que la resistencia o la posición al flujo. Aquí estoy midiendo lo que viene siendo la cantidad de energía almacenada. Entonces, lo de acá, yo estoy calculando cuánta cantidad almacenan todas estas cosas si las pongo seguidas. Y está dado por esta ecuación. Como pequeña característica, si uno se llega a acordar, esta misma forma es como tener resistencias en paralelo. Entonces, los capacitores se pueden decir que son inversos en ese tema. Son distintos. Entonces, nosotros nuestra capacitancia en serie está dado por esa ecuación. Y obviamente es gustoso tener un ejemplo. Por ejemplo, el capacitor 1 son 10 microfaradios, el capacitor 2 40 microfaradios y el último 70 microfaradios. Aquí solamente habría que hacer el reemplazo numérico. Resolvemos, seguimos resolviendo y nos da que si yo uno estos en serie, me da una capacitancia o capacidad de almacenar energía de 7.19 microfaradios. Nótese que en este caso el valor total es menor que, por ejemplo, si yo sumara cada uno. Es distinto. Pero es bueno saber esto. Y como un pequeño disclaimer, siempre que se trabaje con capacitores, siempre su unidad de capacitancia van a ser números pequeños. Van a estar entre el mili, el micro, el nano y el picofarad. Porque son valores extremadamente pequeños. Por lo tanto, querido oyente, si a ti en la prueba, en el examen, te está dando que el capacitor tiene 10 kilofaradios, sospecha de que algo puede ser que esté mal, pusiste algo mal en la calculadora, etc. Porque normalmente los ejercicios son de vida cotidiana. Por ende, debería ser números pequeños. Y más si es que uno lo mide en el taller, llega al taller a resolver con las mediciones que uno hizo en físico. Es raro ver que un capacitor tenga una capacitancia tan alta. Ahora continuando, los capacitores en paralelo también se pueden representar de una forma equivalente en esto mismo. Tengo una rama, puedo tener más capacitores entre medio hasta llegar al último. Y está dado por la suma de cada capacitancia de cada capacitor. Mismo ejemplo, vamos a dar valores numéricos. Esto se suma sin ningún problema y nos daría que en el paralelo la capacidad de almacenar energía es mucho mayor. Y ojo aquí muy importante. Fijémonos que la capacidad de almacenar energía es más eficiente si lo ponemos en forma paralela. Porque almacena mayor cantidad de energía. Porque en el anterior, si se dieron cuenta cuando estaban en serie, teníamos 10, 40 y 70, pero nos dio 7,19. Muy poco. No nos sirve. Si nosotros queremos llegar a almacenar más cantidad de energía por intervalo de tiempo, me conviene ponerlo en paralelo. Entonces, en resumen, lo visto por ahora es que los capacitores o condensadores, como se le llamen, tienen la característica llamada capacitancia, que es la capacidad de almacenar energía y que está dada por la relación de la carga dividido en el voltaje. Podemos colocar capacitores en serie y sacar su equivalente, o ponerlo en paralelo y sacar su equivalente. También vimos que los capacitores producen un desfase de lo que viene siendo el voltaje con la corriente debido a su característica física, que posee dos conductores, que tiene un dieléctrico, etc. Y estos se almacenan en forma de campo eléctrico, es importante. Y con esto se termina el aspecto de los capacitores.